Don José Manuel Villarejo es secretario general del Sindicato Profesional de Policía. Yo estoy segura que tiene muchas cosas que contar a Jesús de las Heras, un periodista especializado en estos temas. Vamos a hablar un poco de la primera vez que usted ocupa portadas en prensa, porque es curioso que usted, que tiene un origen en inteligencia muy vinculado a la lucha contra el terrorismo, de hecho, si ve los digitales del entorno de la izquierda Berchade, verá que usted es una figura detestada porque le culpan le consideran que usted fue quien introdujo en ETA a José Luis Arrondo. Estuvo el Batallón Vasco Español o la AAA, y le recuerdo que usted mismo mencionó el caso de que usted ayudó al señor Arrondo a infiltrarse en los entornos de ETA y que posteriormente fue miembro del Batallón Vasco Español. Lo transformaron luego, me apartaron de él. Digo, para que se dé cuenta que ya en la época anterior ya existía terrorismo de Estado con otra... Que luego le culpan de la muerte de 2 etarras a Arrondo, que eran José Luis Mondragón y Roque Méndez, pero eso en prensa no se sabe. En prensa la primera vez que yo he encontrado referencia a usted es en el año 80, que es esta portada de Diario 16, donde sale usted junto al señor Novas, encabezando la primera huelga de lo que iba a ser la primera huelga de policías. Como un policía. Caramba, todo ese tipo de información me gustaría que en el futuro me lo hiciera llegar, porque yo lo intenté en su día y los que luego formaron parte del Sindicato Profesional de Policía destruyeron porque decían que no tenían espacio, y era historia del sindicalismo policial, del que yo, por supuesto... Lo que quería preguntarle es por qué como un policía que estaba vinculado a la lucha contra el terrorismo aparece de repente al frente de este Sindicato Profesional de Policías, SPP, que por un lado aparece como un mensaje, estamos hartos, decía el primer comunicado que he visto de ellos, de que morían muchos policías, pero también había como una idea de democratizar la policía, creo entender. Sin duda. Yo creo que usted es más joven que esto, debe diferenciar lo que fue un comunicado que se llama "Estamos dolorosamente hartos", que ese no es nuestro, ese fue de la antigua, digamos, eso es, digamos, de la antigua asamblea que hubo, que era todavía asociación. A mí me tildaron digamos, de rojo y izquierda, porque la Asociación Profesional de Policía, yo dije que por qué no nos llamábamos sindicato, porque a fin de cuentas era un sindicato reivindicativo de mejoras de condiciones laborales de la policía, y así fue, ¿no? Y la verdad es que yo no tenía pensado, digamos, implicarme como lo hice, llegando al final, en fin, por la confianza de mis compañeros, a ser secretario general del sindicato. Fue porque tuve un encontronazo, digamos, con un jefe superior que le molestaba mucho, el señor Francisco de Asís Pastor, que le molestaba mucho que yo empezara, que un policía empezara a salir públicamente en la prensa, salir con el nombre de Banachet y tal, porque me había infiltrado, me había hecho pasar cuando dejé la Brigada Central de Información y me fui a trabajar a un distrito de Policía Judicial, a la Comisaría de Retiro, pues me infiltré como perista, como comprador de joyas, de cosas robadas y tal, y entonces salí en la prensa porque para eso tuve, digamos, relaciones con una serie de actrices muy famosas y tal, y el tipo, perdón, este señor me llamó a su despacho y me dijo, ¿qué hace un policía en público y tal? Yo le dije, mire, señor jefe superior, acaba de morirse Franco, estamos ahora mismo saliendo, y todo el mundo dice, la policía política de Franco, la policía tortura y tal, y es la primera vez que sale un policía diciendo que se ha hecho pasar por tal, que se ha infiltrado tal, que yo creo que esto es mala imagen, el hombre no le gustó. En la entrevista que usted... En la entrevista que tantas veces se ha visto ya, que concedió usted a Televisión Española del año 81, que está ahí el periodista José Luis de las Heras, usted lo que está diciendo es que la policía se está adaptando a la democracia, está diciendo como... Nosotros desde hace 3 años somos o hemos procurado asociarnos o sindicarnos, que hemos planteado ya 2 plataformas reivindicativas precisamente para mostrar mucho mejor las posibilidades de servir al pueblo al que en definitiva nos debemos, y que prueba de ello está en todos los servicios que día a día va recogiendo la prensa, en que estamos tratando de levantar toda esa terrible problemática del terrorismo y del orden público de la manera en que podemos y que nos han enseñado. Y así lo entendí y así fue, y esa fue la razón por la que yo me impliqué en el sindicalismo, porque en primer lugar entendía que no podía digamos, existir una verdadera democratización si existían lo que se llamaban las paralelas, es decir, unos servicios de inteligencia que actuaban paralelamente al mismo tiempo,
como eran digamos, los servicios de informaciones militares, muy extraños, que dieron lugar en parte a lo que luego fue el Batallón Bajo Español, etcétera, antes de que apareciera el GAL, es decir, justo en la época anterior, y al mismo tiempo la Policía Armada, entonces eran civil, pero sin embargo los trataban como si fueran soldados y estaban al mando de capitanes del ejército que castigaban a los pobres policías arrestados como si fueran. Entonces todo ese proceso era fundamental intervenir en ello y por eso me impliqué. Y es cierto. Esta portada que ve usted, que es del año 82 de octubre, es la que puso Pedro J. Ramírez en Diario 16, que me llama la atención que otros periódicos como el ABC o El País no informaron casi nada de esto. Era como si no existiera. El Diario 16 sí lo informó, pero no me quedó claro. ¿Esta huelga que se anunció llegó a ejecutarse? Porque yo creo que el señor Rosón le sancionó a los que estaban detrás de ella, incluyendo a usted y el señor Novas. Sí, nos suspendió de empleo y sueldo 6 meses a todos y nosotros organizamos esa huelga y además decretó la búsqueda y captura mía, porque yo tuve una entrevista con el señor Rosón y, en fin, y nos insultamos mutuamente porque él me dijo que la policía estaba para morir, porque yo fui a pedir explicaciones por un atentado que hubo en Durango, donde los policías avisaron de ello y el comisario no les hizo caso, los mandó a Durango y allí los ejecutaron. Y uno de ellos se salvó porque cambió el turno por un problema familiar y nos contó todo. Entonces yo fui a pedir explicaciones al ministro y el ministro me dijo que la policía estaba para morir. Le dije que no. Le dije, mire, cuando ingresé a la policía no me dijeron póngase un cartel en la espalda y tírenle, ¿no? Y mire, yo me he apuntado voluntario a los grupos antiterroristas y total, pero esto no es así, señor. Y en un momento determinado el hombre, pues yo creo que se cabreó un poco, estaba acostumbrado, probablemente él venía de la época franquista y tal, y me dijo mentecato, no se me olvida, es usted un mentecato. Entonces yo me enfadé un poco, tal, y al final mandó detenerme por al sargento que había allí de la Guardia Civil. El hombre sabía quién yo era y además yo iba armado, pues, obviamente, como tal, y salimos casi como en el oeste, dando marcha atrás y reculando. Y cuando iba camino de mi comisaría me dijeron, no vayas que te van a detener y tal. Entonces... ¿El sindicato, Unión Sindical, que se creó para boicotear la huelga o ya existía por ahí, el de Don Modesto? No, el USP, que tenían todos mis respetos, yo además tenía, digamos, una colisión de idealismo en cuanto a su secretario, Modesto García, pero luego era un buen tipo, y además falleció el hombre hace poco tiempo y yo estuve en su voluntario con su familia y lo lamenté mucho, ¿no? Teníamos la misma edad prácticamente. La USP se crea, digamos, como contrarresto de izquierdas, por así decirlo, para el SPP, que era el mayoritario. Nosotros teníamos de los 6.000, 7.000 que éramos del Cuerpo Superior de Policía, así nos llamábamos, es decir, la secreta, ¿no? Los que nunca llevábamos uniforme, los que entramos como inspectores, ¿no? Pues éramos la inmensa mayoría del SPP y luego había la gente, digamos, que no estaba en la calle, los que trabajaban entonces en los gabinetes, en lo que ahora es la policía científica, todo esto, y había unos 150, nada más. Pero ellos constituyeron su sindicato y obviamente tenían más posibilidades mediáticas al principio porque tenían mucha respuesta, pese a que eran muy pocos. Y insisto, tuvimos algunos, pero en algunos momentos obviamente coordinamos actuaciones y además yo tuve grandes amigos allí, Ledesma. Es que me llama la atención que poco después de eso, ya con el PSOE en el poder, usted deja el SPP y queda todo al cargo del señor don Manuel Novas Camaño, y lo siguiente que llega a los medios del SPP es un escándalo brutal donde el que le ha reemplazado al frente del sindicato es detenido por sus propios compañeros de junta acusado de corrupción. Sale una demanda que presenta un abogado que luego tendrá una historia muy polémica, que aparece en nombre de esos policías, que es el señor Rodríguez Menéndez, acaba condenado a 1 año haciendo escándalos de me voy a suicidar, el señor Camaño. Las personas que uno
uno pensaba que eran amigos, personas que uno pensaba que luchaban de verdad por un sindicalismo y por una policía civil, personas que yo mismo las había nombrado dentro del equipo. Que hagan esto obviamente es tremendamente negativo, pero no por el hecho en sí de pedir una justicia, de pedir una revisión de cuentas, etcétera, etcétera. Yo creo que si efectivamente existe una normalidad económica dentro de cualquier organismo, dentro de cualquier institución, dentro de cualquier organización, máxima incluso dentro de un sindicato de policías, creo que hay que denunciarla. Y en principio, para no hacer daño al sindicalismo, para no hacer daño a la policía, hay que hacerlo, ya digo, repito, en principio, a los órganos gestores, es decir, la Junta Nacional y el presidente, y en su defecto en este sentido, el vicepresidente. Y luego ya, fruto de esa investigación interna, depurar las convenientes responsabilidades penales y civiles a que hubiera lugar, y en este sentido, desde luego, no se dañaría, como de hecho se ha dañado, no ya la persona de Manuel Novas, sino el sindicalismo policial y la imagen policial. Usted ya se había desvinculado, pero uno, le pregunto, ¿por qué se desvinculó del SPP y qué opinión le merece esa evolución que tuvo el SPP en esa etapa del señor Camaño con el señor Rodríguez Menéndez? Pues mire, es curioso, como me llama la atención que digamos que hable de cosas tan pretéritas mías en lugar de los temas de actualidad, pero vamos, no me disgusta, ¿no? Digo, esto además, si la cosa tiene éxito y después de mi primer libro, El Estado contra mí, tiene cierto éxito, pienso escribir más y en uno de ellos hablaré, digamos, de mi juventud, de todo esto. Pero bueno, ya le adelantaré. Mire, yo me voy del SPP y me voy de la policía. Y me voy del SPP y me voy de la policía porque justo cuando gana las elecciones el Partido Socialista, yo tengo un encuentro con el señor Felipe González. Ya lo había tenido varios, porque en aquella época éramos el único sindicato, digamos, con capacidad suficiente y nosotros hablábamos con todos. Incluso teníamos una especial relación, yo personalmente, con Santiago Carrillo. Y en este caso, después de ganar las elecciones ya en PSOE, pues yo tuve un encuentro con el señor Felipe González, mi buen amigo Arias, Paco Arias, que era su jefe de seguridad, me pidió que le viera y tal, y ante el planteamiento que me hizo el señor González de que iba a depurar la policía y tal, porque había mucha gente comprometida y tal, le dije que no estaba de acuerdo y que si había habido amnistía para todo, apenas quedaba un 10% de gente que se estaba a punto de jubilar, como decían ellos, los socialistas comprometidos con el régimen anterior. Pero que desde hacía muchos años la policía había demostrado que estaba cogiendo los malos, fueran de izquierda o de derecha y tal. Y entonces, ante eso, me dijeron, pues entonces voy a ir a por ti. Y claro, yo eso lo planteé en una Junta Nacional, donde estaban todos los presidentes regionales, y provoqué una asamblea nacional y expliqué lo que había y dije, bueno, vamos a ir adelante y tal. Y entonces uno de los presidentes, que por cierto, pero yo tenía buenas relaciones, me ha dicho el PSOE que tú eres una persona virulenta y tal, y que tendríamos que echarte si tú sigues al frente y tal. Y yo dije, oye, yo lo que digáis. Nadie dijo nada, pero nadie votó en contra, pero tampoco votaron a favor. Y entonces, cuando me di cuenta del tema, dije, bueno, señores, me voy. Yo, además, quería demostrar que tenía capacidad para vivir fuera de la policía. Y aunque no estuviera... Pedí una excedencia y he estado 10 años fuera. ¿Y qué impresión le produjo todos esos escándalos? Porque la imagen del Sindicato Profesional de Policías quedó asociada en las hemerotecas, en ese momento a los escándalos de Manuel Novas y luego años después a los escándalos de Fuentes Gago. Parece que la gente que piensa en Sindicato Profesional de Policías y lo vincula ya a las cloacas, pero en aquella historia de Rodríguez Menéndez, de la trama de policías... Bueno, yo le debo decir que el tema de Rodríguez Menéndez viene de... digamos, del grupo sindicalista de Madrid, donde este señor, no sé si ya era abogado o no, todavía no lo era, estaba muy vinculado a lo que era la policía judicial, ¿no? Y concretamente al grupo tercero, el que luego intervino en lo del caso Nani y todo esto, ¿no? Cadáver del Nani. ¿Se reitera en esa afirmación? No, esa pregunta que me hace usted
ni se la voy a afirmar ni se la voy a negar. Lo único que le puedo decir es que el Nani no está desaparecido, está muerto. ¿Y por qué está tan seguro? No le voy a dar la información porque estoy tan seguro, pero nadie tiene que ser tan tonto de no saber que si fui durante todo el tiempo y ahora puedo decir que está muerto por los años transcurridos, pero si fui el abogado de todo el procedimiento, algo sabré. Claro, es lo que la gente lo asocia. Y precisamente ahí estaba un señor que se llamaba Nieto Ródenas, que era responsable de, digamos, del sindicato, no recuerdo exactamente qué cargo tenía en Madrid, y él era el que presionaba para que este señor fuera el abogado del sindicato. Cosa que yo me opuse siempre y por eso, vamos, yo ya me fui cuando este señor lo nombran abogado del sindicato. Y la verdad es que no sé qué jugada hicieron, pero fue este señor Nieto Ródenas el que le detuvo a Novas. Por cierto, luego le han absuelto de todos los cargos, le absolvieron de todo, vieron que era una jugada que había organizado el propio, digamos, Rodríguez Menéndez para colocar gente, digamos, de su confianza y tal. No recuerdo quién colocaron después. Y el señor Novas, a mí me merece todo el respeto, me parece un gran luchador, abogado. Creo que se fue a la policía después de indemnizarlo y tal. Creo que pidió la excedencia o la jubilación y tal. Y Manuel Novas, que hace 1000 años que no sé nada de él, vamos, ya alguna vez nos guaseamos y tal, alguna cosa, pero fue una persona que creía que desde la discrepancia se podía, digamos, emitir crítica. Y él no se le ocurrió otra cosa sino que acudir un día a un programa de La Clave, donde criticó al propio ministro y donde tal. Y, claro, yo recuerdo que yo ya estaba afuera y le dije, Manolo, ten cuidado, de tal, y fue así, ¿no? Fue un montaje, como quedó demostrado luego judicialmente, y es así. Y luego después, con el señor Gago, es que yo ya que ha sido presidente del sindicato hasta el 2013, creo. Miembro del sindicato profesional, presidente nacional del sindicato profesional de policía hasta junio del 2013, no hasta el 2012, hasta junio. Muy bien, o sea que no es por de ser el máximo responsable, sino que más tiempo, correcto. Muchas gracias. Perdón, pero es que me gustaría matizar que el sindicato profesional de policía aglutina la escala de subinspección ejecutiva y superior del Cuerpo Nacional de Policía, un rango muy importante de funcionarios con una especificidad típica laboral que conviene que tengan una representación. Ya, pero yo volví a ver al señor Gago cuando era, creo que un jefe de gabinete o responsable del señor Pino, del DAO y tal, en la última etapa, y bueno, y una persona además que usaron para algunas actuaciones donde yo iba a ir, pero en el último momento me quitaron de medio y mandaron a este señor, ¿no? Mire, el informe PISA es realmente una cosa aberrante. Otra cosa, me ha podido criticar de 1000 cosas, pero mi informe tenía cierta contundencia. Creo que efectivamente lo organizó el señor Fuentes Gago. Yo del informe PISA no tengo nada que ver. No he escrito una palabra, a word, nada. O sea, no he tenido ninguna información para la confección de ese informe, nada. O sea, estos son informaciones, como usted ha dicho, en fuentes abiertas, porque aquí cada uno puede escribir lo que quiera, pero no tengo nada que ver. O sea, nada es nada.